Costados es tan amable. ¿Cómo le va? ¿Qué tal todo? Muchas gracias. Sí, pero por lo menos. Hola. ¿Cómo le va? Hola. Diga, por favor, bienvenidos. Gracias, muy amable. Por favor. Gracias. No, señor. Me llaman allá, la señora vicepresidenta.
esto pendiente allá, ojo. De allá el máster, busca el máster. ¿De dónde? Ve tú al máster allá porque ellos están en este radio. Tú estás en la plenaria. Tú estás en la plenaria, Sí, pero tienes que ir al máster porque acá no hay nadie de ellos acá, ve al máster corriendo. ¿Aló? ¿Quién papá? Mole. Sí, ya regresamos. Venga, que necesita tu micrófono del atril. Y que le baje a la pantalla. Eso vale, ahí está en cuánto, 15. Déjala en 13 por favor. Yo la voy a cambiar ese fondo, yo le digo a Pico. Vaya en inglés. No, ya hablo en inglés. La vida es una...
Bien, la expectativa que tengo yo de esta cumbre en la situación que va atravesando el mundo en este momento, los problemas de barbarie que se desatan incluso aquí mismo en la ciudad, en nuestro mar, con población pescadora pobre, es que tanto Europa como América Latina y el Caribe constituyan una especie de faro democrático de la humanidad, que sea capaz de pararse unificadamente ante cualquier barbarie y denunciarla y tratarla para corregirla, no solamente palabras, sino acción, y que sea capaz de rescatar el concepto de humanidad libre, el concepto de soberanía, como acaba Macron de afirmar acerca del Caribe, y el concepto de multilateralismo o democracia global, como yo la llamo, los tratados internacionales de los cuales Colombia es signatario desde hace décadas, deben respetarse por encima de cualquier tipo de autoritarismo, de despotismo, de criterio de imperio, cuando lo que debe regir es una democracia global en el mundo. Gracias, ya me toca. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
ahí está el muchacho, está pendiente. Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp debido al estado. Los chats pertenecen a de convenciones del Hotel Estelar de la ciudad de Santa Marta, donde se llevará a cabo la instalación de la plenaria de la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, con la Unión Europea. Para iniciar este acto histórico y este encuentro, le damos paso a la ceremonia de bendición por parte del Mamo Kuncha Wingumu, o más conocido como Mamo Kuncha. Es una autoridad reconocida de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, corazón del mundo. Perteneciente al pueblo indígena Arhuaco, el Mamo Kuncha es el encargado de la Concurua o casa ceremonial de Seicumaque, espacio primigenio donde se originó el mandato Arhuaco y de los demás pueblos indígenas para el establecimiento de autoridad y ejercer gobierno en el contexto de la visión del mundo indígena y no indígena. A ver si pueden dejar entrar al Mamo. ¿Dónde está el Mamo? Recordar que el Mamo Kuncha es el encargado principalmente de esta ceremonia, donde se originó este mandato Arhuaco y donde los demás pueblos indígenas establecieron su autoridad y ejercieron este gobierno en el contexto de la visión del mundo indígena y no indígena. A través de su saber ancestral, vamos a dar apertura a esta instalación de la plenaria de la cumbre CELAC Unión Europea, que se desarrolla desde Colombia, el país de la belleza, Santa Marta, el corazón del mundo, en donde dos regiones se unen principalmente para dialogar y llegar a consensos y acciones concretas en busca del bienestar de sus pueblos.
Ende requakurajina achana nanugajina emi nang gunana kumaguna na remi nabe kunchana vingama za kinuga ibi kunchana vingama au gekari jui guase au kani emi jui na inugeka eima za kinu kwadani averi emi agutari ananugekari achukwa kababa nanda zaneri emi kagamse anugwe nusi juavika nusi zuinugeka eima naba anchana gungu kurande achana siku zanana nanoimari emiri savanaku jibugakaku zaneri e mazurai sakarigai re sakarigun anugweni bikajeku santimi sakundini beni kujeku zanana nanu nanaba emi ankanaku kurabari anugweri agutari zana achananari gagare besenukura achonukura nanu na zari arungabi. He sido invitado en este espacio para poder compartir unas palabras con ustedes. Soy Cunchuanabingumo, del pueblo arhuaco. Cunchuanabingumo va relacionado con el sol, que va irradiando donde nace hasta donde se oculta. Ustedes han llegado a un sitio que es el origen, es el corazón, es el primigenio. En la parte plana que está el mar, la parte de arriba que está la nevada. Hay un orden, hay un sentido de que esto exista y que se correlacione entre el mar y la nevada. La nevada reconocida como el cerebro, donde se dan las órdenes. Estamos en este sitio, en este espacio. Es como ir a una casa donde están el mayor, donde está lo primigenio. Y con eso, ustedes que son mayores también, porque vienen de sus tierras donde tienen relación con este sitio y que está relacionado con el mar, también tienen bosques. Eimiri, andemi achau kurikari, ema kagamagutari koi, o karigengin koi, awa zanganugwe ajaz juabika, emi kagam sedi zanugana, nivira chukuranapa, anchari zojagu kurandi, eimari kagam se Tari vivizanisi, divan zanisi zuenugekari, e mi corazón del mundo na baringumang chou guanti o karigazana sene que izari zoja vizanandi. Aziname nanu, achquanandi, kagam se vivia zanisi zoja vekari, e ma jang ni karakutaria jurizvendi. Avere mi kagam se rakutari, Ka zikagaze, je zikagaze, kang zikagaze zoje waba. E minisi zoje mam se nibe zari achunu ganandi. Averi mekaringuri chogun tizeng avizanandi. Nandina zari warun kwa mam kiai anugwe kiai rinaname. E imadu vinankosa du guamigo abang wikagwi anugweri red savizanandi. E me akutare ananugasere. Para nosotros la Sierra Nevada, y lo hemos dicho por muchos años, es el corazón del mundo. Y así lo hemos sostenido. Desde aquí
sabemos que se conecta con otros puntos, lugares donde ustedes habitan, lugares donde ustedes están. Hay una energía que se conecta, los mares, las montañas, las nevadas. Y desde aquí nuestra responsabilidad es que esto mantenga en orden. Sabemos que las acciones humanas, las intervenciones en lugares donde hay un mandato, se ha irrespetado por muchos años y que hay desequilibrio. Hay un mandato, hay unos códigos que están escritos, pero desconocer estos códigos ha traído desastre. Ha habido un desentendimiento entre la naturaleza y el hombre. Nosotros acá como Mamos hemos tenido presente que se afecta a las nevadas, pero primeras afectaciones viene en la parte baja, al lado de las montañas, en la parte baja. Y luego esto se afecta en las nevadas. Y estas nevadas también afectan a otros sitios que están en otras montañas, en otras partes del mundo. Queremos que estas palabras puedan llegar en su corazón, que puedan llegar en sus mentes. Eimi pariri. Ikanari mamunari anuguechanu kurikari. Re kwakora. Okariganzana yemi Colombia zana nenananki re kwakora. Dikin choriwana manivikaba. Zanguna jari rivangavi ringa chwavi zveni vinzene kaima nivikana na kinano kunandano werigun kagam se nusi zoju kurikare. Zanna zanere maragutari karamuvina wesevi. Nosotros somos hermanos, somos personas y somos hermanos. Sabemos que en los tres hermanos hay diferencias, que se vuelve incomprensible entre nosotros, pero también hay conciencia y sabemos que vivimos sobre estas tierras y tenemos que aprender a convivir entre nosotros. Tenemos que vivir en armonía entre nosotros y que es un esfuerzo, un desafío para nosotros y tenemos que lograrlo, porque si no lo hacemos, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestro entorno? ¿Qué va a pasar con nuestras montañas? ¿Qué va a pasar con las lagunas? Eimi pardenguare. Ma du kabianku akoma unigeri. Eimi gobierno colombiano kagi zoitingwi seikomakke numaka nabusimke porachana naba yawa kanukangwani yang kanaja kwani. Deseo que esto puedan quedar en sus mentes, que pueda quedar en sus corazones, que estas palabras tenemos que trabajarlo, que no quede en palabras, sino que existan hechos y condiciones concretas, porque si no es así, no se vería cuáles las acciones, cuáles los hechos. Y el presidente de Colombia, presidente del corazón del mundo, sabe que está encargado, que desde Nausimaque, capital del pueblo Arhuaco, ha sido encomendado y él como está al frente de este encuentro, sabe que le asiste frente el deber de hacer estos temas de la protección de la tierra. Y nosotros, como algún momento le dijimos, lo esperamos este año. Gakramanikari, Nanzainikari, Imikinakani, Duni, Aktarinika, Petru, Duni. Yo solo comparto estas palabras por ahora. Muchas gracias a todos. Gracias, Petro.
Con la voz y la sabiduría de la comunidad indígena Arhuaca, queremos darles la más cordial bienvenida a la ciudad de Santa Marta, la ciudad más antigua de América, que se caracteriza por su naturaleza diversa, llena de historia, llena de magia, permitiendo el reencuentro en el corazón del mundo. Este encuentro de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe fortalecerá los vínculos birregionales, permitiendo consolidar una voz latinoamericana y caribeña unificada, que permita incidir en las grandes transformaciones globales con la Unión Europea, en áreas clave como la transición energética, la autosuficiencia sanitaria, la integración comercial regional y la cooperación digital científica. Sin más preámbulos, le damos la palabra al señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Gracias. Excelentísimo señor presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y compañero. Excelentísimo presidente del Gobierno de España y compañero Pedro Sánchez. Excelentísimo señor presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, compañero. Estamos rodeados de compañeros y compañeras. Su Excelencia, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, señora Kaja Kallas. Su Excelencia, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, señor Mario Lubetkin. Su Excelencia, Subsecretario de Estado en Asuntos de Política Exterior, Coordinador Nacional en representación de la República de Honduras, señor Gerardo Torres Zelaya. Su Excelencia, Ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, señora Kamina Johnson-Smith, excelentísimas y excelentísimos presidentes, primeros ministros, jefes de Estado y de Gobierno de los países asistentes, vicepresidenta de la República de Colombia, Francia Elena Márquez Mina, honorables vicepresidentes, embajadoras, embajadores y representantes de los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de Colombia, directora, jefe de despachos, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, autoridades del Departamento del Magdalena, medios de comunicación, autoridades civiles del departamento e indígenas, aquí hablamos de gobierno a gobierno en este mismo territorio, los pueblos Cogi, Arsarios, Arhuacos, Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, medios de comunicación, a mi hija Antonella Petro, que está por ahí, y en general a todas y todos quienes nos acompañan en esta ceremonia de instalación y apertura de la cuarta cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, CELAC, Unión Europea. Bien, no puedo hablar a nombre del conjunto de la CELAC, tiene unos estatutos que hacen que todo sea por consenso. Yo creo que deben ser cambiados, pero es un asunto que la CELAC debe acometer porque le quita operatividad, le quita capacidad. Nunca habrá unanimismo entre los pueblos del mundo y entre los gobiernos. Y cualquier gobierno en América Latina dentro de la CELAC puede decir no y no se hace. Lograr consensos relativos se vuelve absolutamente imprescindible para una organización como la CELAC. Ya será ella en sus asambleas quienes la decida, pero eso hace que yo hable también aquí a título de presidente de la República de Colombia y dé mis opiniones. Sobre esta experiencia estuve en la pasada cumbre en Bruselas, ya van 4, hay que hacer una evaluación, el mundo ha cambiado, siempre cambiará, la existencia es un fluir, dicen los indígenas de Colombia, y dice el maestro Heráclito y Hegel y muchos otros. Y en ese fluir, hoy tenemos que hacer análisis concretos de la situación en la que estamos. Indudablemente hay unas materias, le llamo comunes de acción, que Europa y América Latina y el Caribe pueden adelantar en la práctica, desarrollar. Estamos en un contexto difícil, todos lo sabemos. Cada gobierno tiene posiciones, creo que la mayoría de los gobiernos sabemos y hemos actuado en función de cómo reducir la barbarie que quisiera inundar al mundo.
hay una contradicción política entre el proyecto democrático que se levantó en Europa, que se levantó en América del Norte y que se levantó en América Latina. Quizás todos los pueblos en su historia, habría que hacer esas investigaciones, han tratado la idea de la democracia de una y otra manera en sus propias lenguas, en sus propios procesos. Pero en la historia reciente, contemporánea, lo cierto es que fue en Europa, en América del Norte y en América Latina y el Caribe, y sobre todo el Caribe, donde se empezó a levantar unas tesis escritas en idioma francés muchas veces, traídas clandestinamente como ideas en los barcos, pero que se fueron haciendo realidad no tanto en quienes gobernaban en ese entonces, hace 2 siglos y medio, estas regiones, sino en los pueblos que no eran occidentales y estaban subyugados aquí en estas tierras, en las islas del Caribe. Los pueblos negros, traídos a la fuerza del África en un episodio terrible, la esclavitud, del cual poco se ha escrito, entre otras cosas, poca consecuencia ha tenido un hecho tan nefasto en la historia humana, en la civilización humana, como esclavizar y tratar como objetos a unos seres en beneficio de otros. Por la diferencia, y así fue quedando como una especie de marca en la política, como una especie de subconsciente casi, por la diferencia en el color de la piel, de donde nació el racismo, de donde nació la idea de una raza superior, de donde nació entonces otra barbarie inmensa, los nazis, lo que ocurrió con ellos, etc. La democracia entonces aquí se hizo carne, cañón, fusil, pueblo, caballos, porque en ese entonces era así, cabalgando con la bandera de la libertad. Aquí en este mismo municipio se creó el primer palenque libre de América, en Santa Marta, y cerca de aquí en Cartagena, Bencos Biojó construyó casi que el primer estado libre en todo el territorio americano. Y apenas se planteó la palabra libertad, se planteó otro problema fundamental que va ligado a ella, que es el concepto de la democracia. Hablamos mucho de república, pero poco de democracia. La democracia quizás es un proyecto inacabado, nadie tiene la solución definitiva a cómo el poder del pueblo se hace realidad, porque democracia no significa más que el poder del pueblo, y una y otra vez ese poder del pueblo es sustituido por intermediarios, intermediarias, que a veces se quedan con todo el poder y aparecen las dictaduras, las tiranías, los despotismos, que aquí también en América hemos sufrido. Fueron los indígenas y los negros los que plantearon una lucha por la independencia y la libertad. Y un proceso arrancó incompleto, indudablemente, por hacerse. El libertador Bolívar, que murió en esta ciudad, hay muchas historias sobre eso. El libertador, que era un emancipador, también incompleto, porque él murió con un esclavo al lado. Al parecer no le dieron agua, simplemente, en una hacienda aquí cerca. Se conmemora con un monumento fascista. Bolívar nunca hubiera sido fascista. Un arquitecto italiano lo trajo un presidente liberal en los años 30, hizo el monumento y lo hizo como hacían las construcciones en Italia en ese entonces, de Mussolini. Y nos dejó ese esperpento arquitectónico ahí que no se puede quitar, pero allí murió Bolívar incompleto. Y nos dejó un mensaje de unidad en América, él, y hay tema de discusión de esta declaración conjunta en uno de sus puntos. Él quería una unidad política latinoamericana. Difícil en ese momento, todo nacía, todo era nuevo. Cómo construir un parlamento, cómo construir partidos, él no quería. Cómo construir la palabra democracia cuando existía esclavitud, era el mismo planteamiento que se hacía en los Estados Unidos de Norteamérica. Cómo construir libertad si se tenía esclavos. Y llevó a los Estados Unidos a una guerra civil profunda y terrible, y a nosotros también, aquí en estas mismas tierras.
La literatura de 100 años de soledad muestra la soledad de Colombia en su lucha incompleta y permanente por algo que ya ni sabe qué es, pero que en el fondo no es más sino alcanzar libertad y democracia. Ese Bolívar incompleto quiso unir a América Latina, integrarla, y se convocó el Congreso Anfictiónico, hoy se llama en Panamá. Pero yo quisiera aquí una venia histórica, y es que Panamá en ese momento era la Nueva Granada española. Y la Nueva Granada española se independizó a través de los combates, hubo guerra, y hizo parte entonces a partir de 1819 de la República La Gran Colombia. Y desde la Gran Colombia, que juntaba lo que hoy es Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia, la costa mosquitia de Nicaragua, República Dominicana llegó por 15 días a tener nuestra bandera. Nació todo de Haití. Hoy hay conflictos entre Haití y República Dominicana, pero esta bandera en su color azul y rojo es la misma bandera de Haití que está por aquí presente. De Haití nació la idea de la libertad y nació de los negros que se liberaban de los franceses, que a su vez habían peleado por la república en su tierra con la consigna de libertad, igualdad y fraternidad. Poner el Congreso Anfictiónico como una idea de integración americana original en el Istmo, que era lo que juntaba el norte y el sur, hubo la gran discusión si Estados Unidos debía entrar o no. Bueno, historia. Pero yo creo que es bueno la remembranza en la declaración. La Unión Europea ha tenido un proceso más reciente de integración, pero más exitoso. El nuestro es más antiguo, arranca quizás de este Congreso Anfictiónico, pero más literario, más retórico, menos eficiente, la verdad sea dicha. Hay fuerzas centrífugas que nos apartan. La economía misma del mundo ya plantea unos retos para cada país que yo creo, en mi opinión, deberíamos asumir de manera unificada, pero a veces nos separamos en esos retos. Finalmente hay dos procesos de integración, uno aquí en América Latina y el Caribe, que creo que hay que profundizar, y hay otro más desarrollado, también con problemas, discusiones en sus pueblos, en Europa. Y ambos se guían por la tesis de la libertad y la democracia. La pregunta ya no es cómo fue en el pasado, sino cómo es hoy. ¿A qué se refiere la libertad hoy? ¿A qué se refiere la democracia hoy? Cuando caen bombas en Gaza. Y aún hoy caen bombas. Y un pueblo ha sido masacrado. Y ahora caen misiles en el Caribe. Los mismos, la misma fabricación de los que caen en Gaza, caen aquí sobre personas pobres todas. En esta ciudad murió uno. Ayer visité su familia, el señor Alejandro Carranza, de padre pescador, el pescador, experto en manejar lanchas, quizás contratado, quizás no, no sabemos, pero murió por un misil en las aguas del Mar Caribe. La sangre tiñó el azul. Y visité a su familia para constatar, porque lo acusaron y su muerte está bajo la tesis de que es un narcoterrorista, nuevo concepto. Y la familia vive sin techo, aislada en el barrio más pobre de Santa Marta. Su hija quedó sin universidad, era su ansia. Quizás el padre, desesperado por darle una universidad a su hija, hizo algo que no debió ser, pero jamás esa familia, ni su padre, ni sus hijos, ni él, podrían ser calificados como narcoterroristas. Y a la luz de los tratados que nosotros hemos firmado, a la luz también de la democracia y la libertad en el mundo, pues ha sido simplemente asesinado. Una ejecución extrajudicial, ya son decenas en este mar que es hoy la casa que nos acoge. Ese es el mundo de hoy.
¿qué hacemos con esta reunión en el mundo de hoy, en medio de los misiles? Y aunque cada uno aquí, como representante de su gobierno, gobiernos tienen posiciones diferentes, lo sé, creo que deberíamos ser conscientes que en el mundo de hoy, donde avanza la barbarie, allá en el Medio Oriente, allá en Ucrania y Rusia, allá aquí en el Caribe, donde nació para América la palabra libertad, la palabra democracia, la palabra poder popular, el palenque, que era poder popular, lo que tenemos es que ser faro, en mi opinión, luz. Siglo de las luces, decían de Europa, pero el siglo de las luces europeo fue también caribeño. Hay hermosos libros de literatura. Nosotros somos buenos poetas. Alejo Carpentier tiene una novela que se llama El siglo de las luces, que muestra cómo ese mundo de las luces, que no es más que la linterna de Diógenes de Grecia, pero traída al presente, se creó en el Caribe de una manera diferente. El siglo de las luces caribeño trajo independencia para América, al norte, al sur y al centro. Este es un mar de la revolución democrática, sobre el cual están cayendo los misiles. Entonces, ¿cómo podemos ser faro aquí encontrándonos europeos y latinoamericanos y caribeños? Faro del mundo, sin caer en la tesis de que somos superiores, sin caer en la tesis que entonces somos para dominar, somos para dialogar. Si hay una característica especial del pueblo latinoamericano, es que por tener todas las sangres del mundo en sus venas, puede hablar con el mundo. Puede hablar sin problema con el mundo. Podemos bailar, sea en Arabia, sea en África, sea en Asia, sea en Europa, sea aquí, y bailamos. Y el baile, como vimos anoche, es una danza con las estrellas y con el otro y la otra, con la diferencia. Podemos aquí ser diferentes y entendernos, aunque a veces nos matamos entre nosotros mismos. Colombia ha sido un ejemplo de cómo puede salir de una violencia y entrar consecutivamente a otra, pero desde esta instancia lo que yo propongo, y no me alargo porque sé que se nos agota el tiempo, este café que hacen los indígenas, el chocolate, cacao, nuestros productos, no son mercancías prioridad. Las mercancías son para la vida. La prioridad es la vida. La Sierra Nevada, como dicen los indígenas aquí, es el corazón del mundo. No estamos haciendo literatura, es verdad. Cuarto país en atraer las especies de animales nómadas del planeta, es porque hay una energía aquí. Y así lo consideraron los indígenas ancestralmente. Por eso la lucha contra España, apenas llegó España a ser esta ciudad de Santa Marta, duró un siglo, no escrita en la historia, un siglo de resistencia indígena. Por eso se subieron a las montañas para preservar un pensamiento. Y ese pensamiento que aquí se expresa no es más que cuidaron el corazón del mundo. Cuidar el corazón del mundo, si aquí esto cae, se destruye el mundo, es la tesis de los pueblos indígenas que viven aquí. Y por eso quise que este lugar fuese el centro de esta reunión. Porque aquí, en el corazón del mundo, tenemos que cuidar el mundo, en su naturaleza, en su vida, en la coexistencia de los seres humanos. La bandera sigue siendo la misma, una humanidad libre y una democracia global que permita nuestras diferencias de todo tipo, que son nuestra riqueza. Una humanidad unánime es una humanidad muerta. ¿Cómo lograrlo en paz? ¿Cómo pacificar lo que hoy es guerra, tormenta? ¿Cómo contener las fuerzas que están desatando la barbarie? ¿Cómo hacer realidad la democracia en el mundo? No como una fórmula única que un país exporta, sino como una construcción colectiva de diálogo de civilizaciones,
Aquí hay un diálogo de civilizaciones y puede ser ejemplo para el mundo. Se encontraron dos civilizaciones con sangre, a espada y flecha, durante un siglo aquí, matándose mutuamente. Ahora nos encontramos en paz. Dos civilizaciones diferentes, varias civilizaciones diferentes. Es posible una humanidad en la diferencia. Por eso quiero que la cumbre CELAC-Unión Europea, es mi deseo, sea un faro de luz en medio de la barbarie y pueda decirle al mundo que encontrarnos, que dialogar entre varios, que una democracia global y que una humanidad libre es posible ahora, aún cuando la barbarie avanza y asesina gentes. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Muchísimas gracias, señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Ahora tiene la palabra el señor presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Querido presidente Gustavo Petro, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, honorables ministros, excelencias, señoras y señores, es un gran honor inaugurar junto al presidente Petro esta cuarta cumbre de la Comunidad Latinoamericana y Caribe con la Unión Europea. Agradezco al presidente Petro y a Colombia por acoger esta cumbre en esta hermosa ciudad de Santa Marta. Es para mí un placer, creo que es un placer para todos nosotros venirnos aquí a hablar contigo. En primer lugar, quiero saludar a los delegados de los 60 países y a las organizaciones internacionales aquí presentes. Expresar mi solidaridad con los países más afectados por el huracán Melissa, que tanto destrucción han sembrado a su paso por el Caribe. En un mundo multipolar, la cooperación birregional entre Europa, Latinoamérica y Caribe es más importante que nunca. Y la verdad es que en mi larga carrera política nunca he visto tantos intercambios entre nuestras dos regiones. Nos llevó 8 años celebrar una cumbre después de la de 2015. Ahora solo han pasado 2 años desde la última en 2023 en Bruselas. Desde esa última cumbre hemos incrementado nuestros contactos a todos los niveles, con más de 60 visitas de alto nivel entre la Unión Europea y la América Latina y el Caribe. Hemos convocado reuniones ministeriales, nos hemos reunido en formatos subregionales y bilaterales. Solo durante la última Asamblea General de Naciones Unidas, los ministros y cancilleres de Exteriores han hecho 2 reuniones en Nueva York. Hemos fortalecido así nuestra cooperación en materia de energía, resiliencia climática, digitalización, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como también en el ámbito de la salud. Nuestros intercambios comerciales también han aumentado en los últimos años, más de 45% desde 2013. Estamos ampliando nuestra red de acuerdos comerciales como nunca antes, abarcando casi todos los países de Latinoamérica y Caribe. La Unión Europea es también el primer inversor extranjero en la región, con más de 200.000 millones de euros en inversión directa. Y desde su creación
el programa de inversiones de la Unión Europea, el Global Gateway, ya ha movilizado más de 31.000 millones de euros para impulsar las transiciones verdes, digital y social. Hoy en día ya hay más de 100 proyectos concretos en marcha. Inversiones para promover las interconexiones eléctricas regionales, para avanzar en la conectividad digital, particularmente en las zonas remotas vía satélite, y facilitar el acceso a supercomputadores para el desarrollo de la inteligencia artificial, para desarrollar la cadena de valor del sargazo en el Caribe, para fortalecer las capacidades locales de producción de vacunas y medicamentos, para acelerar nuestras asociaciones sobre materias primas críticas en la región de una manera limpia y sostenible. Y también inversiones para prepararse e enfrentarse mejor a los fenómenos meteorológicos extremos. Pero claro, aparte de todas estas inversiones que dinamizan nuestra relación, está, por supuesto, también el factor humano. Los intercambios y contactos de millones de nuestros ciudadanos que se benefician de lenguas, culturas y valores compartidos. En los contactos humanos que dan sentido real a nuestra relación. Estimados colegas, estamos hoy aquí reunidos con un solo propósito: asegurar que esta cooperación se refuerce y se enriquezca, hacer que nuestro vínculo natural sea aún más fuerte, fortalecer nuestras complementariedades y estrechar nuestras diferencias, para que podamos crecer juntos y protegernos mutuamente en un mundo cada vez más inestable y volátil. Y debemos hacerlo juntos, porque juntos somos más fuertes y los peligros de la era actual están ahí fuera. Nos asedian. Vivimos en una era de competencia entre actores globales, alianzas cambiantes y presiones económicas. Podemos ver las amenazas que plantea el cambio climático, como los fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos el más reciente destructivo huracán Melissa. Las amenazas a la democracia derivadas del autoritarismo, la creciente desigualdad, las violaciones del Estado de Derecho y de los derechos humanos fundamentales, las amenazas al derecho internacional y a los valores esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, como la soberanía y la integridad territorial. Todo esto nos invita a estar juntos, a hablar de todo y lograr una respuesta conjunta. Es por eso que estamos aquí. Y quiero agradecer a nuestros equipos que han trabajado muy duro a lo largo de las últimas semanas para que juntos aquí 60 diferentes países con muy diversas posiciones ideológicas habemos logrado una posición común sobre temas críticos de la actualidad mundial. Y esto sí es ser el faro, es decir al mundo que a pesar de toda la diversidad, juntos en el marco multilateral, hablando unos con otros, escuchando unos y otros, logramos tener una posición común. Hace 500 años, cuando se fundó esta ciudad de Santa Marta, también se estaba construyendo una nueva era marcada por el conflicto, la fragmentación y la división, donde el poder de la fuerza era el que marcaba el paso de la historia.
Hoy, aquí en Santa Marta, nos reunimos para enviar un mensaje completamente opuesto. Elegimos el diálogo, no la división. Elegimos la cooperación, no la confrontación. Elegimos la asociación, no el aislamiento. Y en este mundo multipolar, que es el nuestro, lo que se necesita es una respuesta multilateral. Sí, el futuro solo puede construirse si lo hacemos juntos. El futuro debe pertenecer a todos, no pertenecerá a nadie. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente Antonio Costa. A continuación interviene el señor ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin. Señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, señor presidente del Consejo de Europa, Antonio Costa, señoras y señores presidentes, primeros ministros, vicepresidentes, cancilleres, representantes de organismos internacionales, señoras, señores, amigos todos. Quiero transmitir las felicitaciones del presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, a la hermana República de Colombia por la organización de esta exitosa, podemos llamarlo sin duda, Cumbre CELAC-Unión Europea en esta maravillosa ciudad en la que nos encontramos de Santa Marta. Agradezco a los copresidentes de esta convocatoria por la celebración, a pesar de todo lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, de esta nueva reunión birregional que en síntesis es una señal clara de nuestro compromiso político conjunto, una señal precisa para nuestras dos regiones y, por qué no, para el mundo todo. En el 2023, en Bruselas, CELAC y la Unión Europea retomaron un proceso que había estado interrumpido por demasiado tiempo. Por ello, destaco la dinámica bienal que hemos retomado para generar tracción y continuidad en esta relación birregional tan importante. La regularidad del diálogo es esencial para que construyamos confianza política, previsibilidad y, sobre todo, resultados concretos. Europa y América Latina y el Caribe son dos regiones unidas por la historia, por convicciones democráticas y por una visión humanista del desarrollo. Nos une también una visión muy similar de cómo el sistema internacional debería funcionar, un sistema multilateral basado en reglas que se cumplan, un mundo en el que el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas se respeten, así como una visión similar de cómo alcanzar sociedades más justas, más democráticas, más libres, más pacifistas, más inclusivas, donde los derechos humanos y las libertades fundamentales estén disponibles para cada uno de los habitantes de nuestras naciones. En este momento tan complejo en el que los conflictos internacionales aumentan, el multilateralismo se erosiona, las fracturas políticas y sociales se ensanchan, que los Estados de América Latina y el Caribe y los Estados que integran a la Unión Europea se unan para pasar un mensaje claro, creo que constituye una posibilidad y una oportunidad única que tenemos la obligación de no dejar pasar. Hoy precisamos que estas dos importantes regiones, que mantienen una fuerte reserva de apoyo a los valores y principios del derecho internacional, de la paz, destaco, de la paz, de la democracia, de los derechos humanos, del desarrollo sostenible, como estamos viendo y realizando estos días aquí cerca, en Belén, son una clara señal de que estamos dispuestos a profundizar la relación y la cooperación en las más variadas áreas que permitan el crecimiento recíproco de nuestras dos regiones. Uruguay, como integrante de la CELAC y miembro de la Troika, se encuentran profundamente comprometidos con el éxito de esta cumbre. La consolidación de esta asociación birregional para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y asegurar la continuidad del proceso hacia un futuro mejor para todos nosotros. Yo creo que tenemos muchas preguntas y desafíos que tenemos y que tenemos que afrontar. Y tenemos que darnos muchas más respuestas en el conjunto, en nuestro conjunto, entre todos. Y por eso la importancia
de este diálogo, que es finalmente la forma en que podemos aportar para el bien de nuestras sociedades. Hacia allí creo que debemos caminar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Seguidamente escucharemos a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de la Comisión Europea, señora Kaja Kallas. Dear President Petro, thank you for hosting us. Dear President Costa, dear heads of state and government, dear ministers, good colleagues. Our regions are natural partners. We speak each other's languages. We cheer on each other's football teams. We are home to cities of murals and music. But most importantly, we share the set of common values. A belief in democracy, a commitment to the rules-based international order, and respect of the international law. 2 years ago, our historic summit marked the turning point of our two regions. We announced an ambitious investment agenda, joint forces in clean growth, and commitment to ongoing dialogue. During this time, our ties have grown stronger, but the world has also changed. It has grown harsher, more competitive, and more volatile. And we see that security and prosperity require diversification. We all need trusted, reliable partners. With this summit, we deepen our partnership and show that we are not just natural partners, but we are partners of choice. I want to focus on 3 shared priorities. First, trade and investment. Our two regions are connected by a dense network of trade agreements. In 2023, 410 billion euro of goods and services flowed between our two regions. The European Union is the largest investor in our region, in your region. At the same time, around the world, we see a turn inward towards isolationism. But we cannot close ourselves up. On the contrary, in these times, we need to open ourselves to others. European position is very clear. We will remain a stable, predictable, and principled trade partner for CELAC. We are proud of our strong network of agreements. We are working to finalize the agreement with Mercosur and update our agreement with Mexico. And we are expanding our investments because these partnerships benefit us both. Take critical raw materials, for example. We are committed to building value chains that are truly local. This creates jobs locally. The Global Gateway program is at the heart of our investment strategy. 2 years ago, we committed 45 billion euro to this region by 2027. And we have already mobilized 31 billion euro in the last 3 years. Over 100 projects are underway. From green hydrogen in Brazil to sargassum in the Caribbean to sustainable transport in Costa Rica. We are also doubling down on the digital transition. 2 years ago, we launched the EU LAC Digital Alliance to expand connectivity across the region. But we know there is still more to do. That is why Europe will expand our support for shared satellite infrastructure so that every community, no matter how remote, can get online, and so that you control your digital sovereignty. But the ability to succeed in the digital economy depends on computing power. You cannot compete if you cannot compute. So I can announce today a new EU LAC, a supercomputing network. This is a shared network of resources and investments across our two regions. My second point is clean transition. We are meeting right before the COP30 negotiations start. President von der Leyen was in Belém this week. We have already made enormous progress on our climate targets.
A decade ago, we were headed for 3.7 degrees Celsius of warming. Now the projection is below 3. The EU has just adopted its NDC for 2035, 66 to 72% in greenhouse gas reduction by 2035 from 1990. And this is a milestone on our path to reaching climate neutrality by 2050 and to keeping the Paris goals within reach. And for the first time, renewables have overtaken coal as the world's leading electricity source. But the destructive effects of climate change are already here. The devastation caused by Hurricane Melissa just days ago was yet another stark reminder. Europe joined emergency efforts, sending essentials like water, shelter, and medical supplies. But we must also address the root cause and accelerate our efforts against climate change. Latin America and the Caribbean are setting the pace. Your solar and wind resources are amongst the strongest in the world. Renewables make up 65% of your electricity generation. Today, I'm proud that we will give support to the Regional Electricity Integration Initiative. And this is the path towards a cleaner power and greater energy security. Ladies and gentlemen, the last point I want to raise today is the security of our citizens. Here, too, we share a set of concerns: organized crime, maritime security, and cybersecurity. By working together, we can do more to make our citizens safer. We will increase our support for existing programs and step up our coordination between Europol and your law enforcement agencies. And I'm pleased to announce that we will expand the EU's Critical Maritime Routes program to the entire region. This will strengthen how we share information and act together to stop crime at sea. Ladies and gentlemen, we are connected by our shared opportunities. As Octavio Paz, the Mexican poet and diplomat, once wrote, "Friendship is born from the coincidence in ideas, feelings, and interests." And indeed, this is our moment to turn interest into greater progress and build greater friendships. Thank you.